cierto, del curro, ¿por qué? Pero debe ser curro en sentido de círculo para el ganado, ¿sabes? Sí, porque era todo el tipo de nombres que había por esas calles. Esas calles tienen todas nombres tradicionales. Por ejemplo, la calle Alameda, que es donde está la Cámara de Comercio, Sí. esa calle se llama así porque había una alameda, Juana de Vega era la muralla de la ciudad. Y entre la muralla y las primeras casas había una alameda, y coincidió con esa calle. ¿Eso cuándo desapareció? Pues cuando tiraron la muralla, que fue en 1845 aproximadamente. 1845. Aproximadamente. Aquí tenemos un afán por cargarnos las zonas verdes. Para estar en el norte. No, pero no hay mucha zona eso verde era una aquí. hilera de árboles nada más, pero el problema es que toda esa zona la reordenaron al tirar la muralla. Cuando en el siglo XIX se tiraron un montón de murallas de ciudades porque era un símbolo del antiguo régimen. También. Y además porque ese trozo de muralla además se tiró, el que va desde Juana de Vega, o sea, todo a lo largo de Juana de Vega, se tiró porque se construía el ensanche de la ciudad. Las primeras casas que hubo del ensanche son justamente las del otro lado. El ensanche que ahora es el centro de la... Bueno, el ensanche es desde Juana de Vega hasta el final de Juan Flórez, esa zona. Hasta que llegan las calles allí a Juan Flórez. ¿Cómo te conoces tanto? Porque encima tú, sí, tú viniste aquí de pequeño o naciste Yo aquí? vine aquí con 2 años. Con 2 años. Con 2 años. Pero bueno, a mí siempre me gustó mucho la historia de la ciudad, porque es una cosa, la historia de la ciudad y de Galicia, cuando nosotros éramos pequeños no se estudiaba, solo estudiabas historia de España. La historia de la ciudad y de Galicia no se estudiaba absolutamente para nada. Entonces tú podías llegar a terminar tus estudios y no sabías nada de tu ciudad. No sabías por qué se construyó la Torre de Hércules, ni qué sentido tenía, ni qué valor tenía, ni quién era María Pita, porque te lo podía contar alguien, pero no se profundizaba para nada. Ahora eso a los niños se les enseña en los colegios. Sí. Una de las cosas buenas que tuvo el sistema de las autonomías es que se explicó a los niños, se les introduce la historia regional y la historia local. De hecho, aquí el ayuntamiento tiene programas educativos para los colegios en los que se les da a conocer a los niños la historia local. Se les dice por qué este sitio se llama así, por qué esta persona era importante, por qué esta calle lleva este nombre, que eso a mí me parece, vamos, lógico y natural que se sepa. Pero te encuentras mucha gente de mi edad e incluso mayor que no sabe por qué muchas calles de Coruña llevan ese nombre. Y ya no te digo de personajes que son nacionales, sino personajes locales. No, de hecho se saben más los de los personajes nacionales que los locales. Y eso que esta es una ciudad donde, comparada con otras de España, donde hay muchísimos personajes locales que tienen nombre de calle. Bueno, eso es algo muy destacado, pero sin embargo son absolutamente desconocidos para la gente, desconocidos. Por eso cuando en el periódico hicimos una sección sobre las calles de la ciudad, yo muchos los conocía, pero otros eran calles que tú pronuncias todos los días, pero que no sabes quiénes son. No y te estoy hablando de calles principales. Juana de Vega puede ser una de ellas, Durán Loriga. Y la gente pasa todos los días por allí y no se pregunta por qué se llama así esta calle. ¿Me entiendes? Y después, claro, hay otras calles que son mucho menores, pero que tienen una historia muy simpática o muy notable. ¿Alguna que se te acuerde así? Pues no lo sé. Por ejemplo, mira, ahora que van a cambiar la de General Mola, esa calle, el nombre tradicional que tenía era la calle de Perete. De Perete. Perete. Y era un nombre tradicional que tenía. Pues se sospecha que es el nombre de una persona que vivía en esa calle y que debía ser popular. Obviamente, entonces era la calle de Perete. Y era la calle de Perete. Pero, y como esas hay muchas más. A mí me encanta cuando veo las de oficios, de nombres de oficios. Claro, eso era lo tradicional. Es lo que te da la historia de la ciudad. Eso era lo tradicional. Lo tradicional en las ciudades era que las calles se llamaran por el nombre del gremio que la ocupaba, o por esto que te digo, de un personaje famoso o de algún acontecimiento que había habido. Eso era lo tradicional hasta que llega el siglo XIX. En el siglo XIX, con las revoluciones liberales, se empieza a dar, pero esto es en todo el mundo, se empieza a dar a las calles el nombre de personajes políticos. Y ahí ya es cuando se lía.
Porque claro, ganan los liberales, nombres de liberales, ganan los conservadores, nombres de conservadores. Y ahí es donde ya se empieza a producir la alternancia. Después aquí en España ya tuvimos la dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil, la dictadura y después el regreso de la democracia. Y ahí hay calles que han cambiado 4 y 5 veces de nombre. Pero lo curioso es que muchas de ellas han seguido manteniendo el nombre, a pesar de que tuvieran un nombre oficial. Por ejemplo, mucha gente no sabe que los cantones se llamaban cantones de José Antonio. Igual que la Gran Vía en Madrid se llamaba Gran Vía de José Antonio. ¿Pero quién le llamaba así? Nadie. Pero la placa de cantones de José Antonio estuvo en el edificio del Banco Pastor muchísimos años. Pues yo no lo sabía. Y mira que me suelo fijar en los detalles, Pues, pero nunca, no. Pues nadie le llamaba así, claro. Pero, Oye, ¿por qué Campo de la Rata? porque es la denominación tradicional de ese Sí, sitio. pero ¿de qué venía? No sabes. Pues Esa sí que siempre me ha llamado la atención. un topónimo de esa zona, pero como hay muchos otros, pero es que hay muchos topónimos antiguos de la ciudad que se han perdido por completo y que la gente ignora. La gente le preguntas dónde está Aparromeira, en Coruña, y no lo sabe. Yo sí, porque mi padre vivía allí. Pues vivía allí, claro, y yo sé que hay gente mayor del barrio de Os Mayos que sabe dónde estaba, ¿cómo se llama? Acoiramia. Ah, eso yo no lo sé. Pues, ¿dónde era? Acoiramia es el sitio donde está hoy la calle de Ángel Senra, la zona de la Audiencia Provincial, toda esa zona se llamaba Acoiramia. Y esa calle, por ejemplo, hay muchas calles de Coruña que tienen relación con la persona que lleva su nombre. La calle de Ángel Senra se llama así porque allí estaba la fábrica de calzado de Ángel Senra. Esa, por ejemplo, a mí mis padres sí la recuerdan, tenía Claro. de muy buen calzado. Claro, y, sí. sí. Y la zona de Garás, que yo no la conocía. Garás es Linares Rivas. Linares La Rivas, gente que mayor, llegaba al mar allí. La gente mayor le sigue llamando Garás a Linares Rivas. Eso es una cosa preciosa. Claro. De hecho, esa es la identidad de una ciudad. Sí, pero eso se va perdiendo con la urbanización. Y porque van desapareciendo todos esos topónimos, a pesar de que en los últimos años se están recuperando muchos. Porque, por ejemplo, uno como Agra dos Mayos se ha vuelto a recuperar, que casi estaba perdido, como el Agra de San Amaro, a raíz de toda esta polémica por la urbanización que se quería construir allí. Esos topónimos, muchos se habían perdido, y algunos ya te digo que se están recuperando. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo en el periódico la sección? No, esa sección la hicimos nada más empezar el periódico y las debimos estar haciendo sobre 3 años seguidos. Y vamos. Y tenía éxito, ¿no? Sí, era muy leída. Era muy leída porque es eso, descubres cosas que... por eso se llama así esta calle, por la que pasas todos los días. ¿Cuántos saben que Juan Flores fue un alcalde de la ciudad? Hay muy poca gente. Muy poca gente. Pues es una de las calles principales de la ciudad. ¿Me entiendes? O la gente no se pregunta por qué está la plaza de Pontevedra, la plaza de Vigo, la plaza de Galicia, la plaza de Lugo y la plaza de Ourense en un espacio muy pequeño. Pues porque cuando se hizo el ensanche se decidió dar a las plazas de esa zona el nombre de las provincias o de las ciudades más importantes de Galicia. ¿Sabes que no tenemos ninguna calle Bilbao aquí? Sí. Y tú sabes que no, ya sé que no la tenemos. Es que la busqué, porque tenemos San Sebastián, tenemos y hay otra cosa más notable. En Coruña hay muchas calles que llevan el nombre de municipios de la provincia, pero no están todos. ¿Y por qué? Pues por desinterés. Por ejemplo, no hay calle Malpica en Coruña. Ahí va. Y la calle Culleredo y la calle Oleiros, que son avenidas, en teoría, son calles pequeñísimas y que casi nadie sabe dónde están. No, de hecho, ahora mismo me preguntas... Pues están en el polígono del Viña. Y le llaman avenidas, pues no sé, por qué les debió parecer, pero son calles pequeñísimas. ¿Qué falta de Es una falta de tacto con respecto a los otros municipios, porque cuando se decidió dar nombre, por ejemplo, a la mayoría de las calles de la Zapateira que no tenían nombre, se utilizaron las capitales de toda Europa. Y hay calle Varsovia, avenida de Nueva York, calles de toda Europa hay aparte de la avenida de Nueva York, pero... Parece mentira,
Es decir, qué poco decir, tú no puedes ser, es cierto que somos un mundo global, pero si no tienes intervención en lo tuyo, si no estás... Cuando además esta es una ciudad... Estás desubicado. Cuando además esta es una ciudad en la que más de la mitad de la población no nació en la ciudad. No, viene de fuera, es de aluvión. Es de aluvión, y de aluvión fundamentalmente de esta provincia y de la de Lugo. Bueno, eso lo ves en las filias deportivas, ¿no? Orense va con Vigo con el Celta, pero mira, luego va hay con barrios Coruña enteros, con hay el barrios Depor. enteros de la ciudad en los que están asentados gente de Lugo, otros gente de Costa da Morte, hay barrios enteros. En la zona, bueno, Costa da Morte debe ser hacia la zona del Agra, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco el Castrillón y conozco muchísima gente que es de Costa da Morte, pero muchísima. Por el Agra yo creo que hay mucha gente de la zona de... El Agra ya es una zona más antigua. El Agra a principios de los 60 ya se estaba poblando. Entonces, sí. La gente que... Bueno, pero quedaba muy lejana, aún a principios de los 60. Sí, claro. Uf. Pero es una zona... Bueno, de hecho ahí están los edificios Repsol. Los edificios de Repsol en la Ronda de Outeiro, sí. Donde cruza con la avenida Finisterre. Al poco, sí, son los edificios que hizo Repsol que hizo la refinería, sí, efectivamente. Eso, sí. de la refinería, perdón. Sí. Que es verdad que en Coruña es la refinería, Petroliber. ¿no? Sí, pero era como la refinería, como si fuera algo nuestro, ¿no? Sí. Pero costó mucho cuando Petroliber después pasó durante unos pocos años a ser en Petrol y después Repsol. Pero a la gente le costó mucho trabajo y aún hay gente mayor que dice Petroliber y no dice Repsol. Pero es como... cuando dejó de haber los trolebuses y aún hay gente que sigue llamándole el trole, voy a coger el trole. Voy a coger el trole. Sí, que conste que el resto decimos bus y en Vigo, por ejemplo... Dicen el Vitrasa. Sí, se ríen de nosotros, que el es la bus, empresa. como si dijerais el autobusito, ¿no? Sí. Sí, la verdad que cada ciudad, en esas pequeñas cosas incluso tenemos nuestras manías. Ese es lo que distingue una ciudad de otra. Y hay muchas más cosas de ese estilo. Una cosa que para mí define a Coruña es lo de el centro como referencia, el centro de la ciudad. Tú cuando vas a Vigo no oyes a nadie decir voy al centro. No. La gente se mueve según sus ambientes, tal, pero aquí tú si sales dices voy al centro. Y no dices voy al centro, voy a bajar al centro. Voy a bajar al centro. Y con eso ya estás dando mentalmente una pista de que los barrios están altos y el centro está abajo. Es cierto. Porque si tú vives en la avenida de Finisterre, o en el Castrillón, o en los Castros, e incluso en Monte Alto, tú bajas físicamente al centro. Y eso no se da así en otras ciudades, no hay otro... Y cuando estás en el centro y te vas a casa dices, subo para casa. Es verdad. No sabía que tuvieras tan sumamente... desmenuzada la ciudad. No, eso es fijarse simplemente en cómo habla la gente. Pero tú dices, voy a bajar al centro. Y es que físicamente estás bajando. Coruña es una ciudad... Pero es eso que te digo, lo de el centro como referencia. Si tú te das cuenta, cuando tú eras pequeña y quedabas con tus amigos en el centro, a que no necesitabas quedar. No te citabas, sabías que iban a estar a tal hora, más o menos en tal sitio. Sí, yo quedaba con mis amigos y no tenía que decir a las 7 en tal sitio. Mucha gente quedaba en el vestíbulo del Cine Avenida, porque allí no llovía, te podías guarecer de la lluvia tal, y quedabas allí y más o menos sabías a qué hora aparecían tus amigos. Pero si quedabas, por ejemplo, para tomar los vinos con tus amigos, tú sabías que si eran las 8 estaban más o menos en tal sitio, que si eran las 9 sabías que estaban en este otro. Y si no, los ibas buscando por el centro, porque sabías el circuito que hacían. Claro, es una ciudad pequeña. También, esto en una ciudad pero más aunque grande... fuera grande daría lo mismo. Pero es crees? El tener el centro como referencia. Tú sabías que no iban a estar en otro sitio que no fuera el centro. Y sabías que había un circuito de sitios por el que iban a estar. Sin embargo, ahora la gente ya no tiene tanto... No, la gente joven no tiene el centro como referencia. No.
No. Ahora la referencia ahora son los centros comerciales. Pero eso es un fenómeno que se está dando en muchas ciudades de Europa por imitación de los americanos. Porque los americanos sí que no tienen ese concepto de centro. Ellos tienen el concepto de centro como para los negocios, nada más. Para la actividad financiera y comercial, pero a otro estilo. En cambio, para ellos el ocio es el centro comercial. La instalación situada en las afueras, a la que se va uno a comprar, a divertirse. Y eso es lo que se ha imitado aquí. En otras ciudades españolas se hizo más moderadamente, pero aquí es un descalabro. Aquí sí, claro. Aquí literalmente hemos desmantelado el centro de la ciudad para llevarlo a las afueras. Cuando cerró Dolce Vita, yo me preocupé de llamar a la Asociación Nacional de Centros Comerciales y fue el primer centro comercial de gran tamaño que cerró en España. ¿Qué me dices? Sí. ¿Sabes que nosotros intentamos grabar el día de cierre y no nos dejaron, claro. Pedimos permiso y tal. Y a nosotros no nos dejaron hacer fotos dentro. Tampoco. Y lo tapiaron enseguida. Tapiaron la entrada para que no entrase nadie. ¿Y eso? Lo que pasa es que cambias el trazado de las ciudades, cambias la vida. Yo no lo cambias... definiría como especulación inmobiliaria, pero es un modelo que obliga a vaciar por completo el centro de las ciudades. Tú fíjate que cuando empezó a irrumpir como modelo, por imitación y tal, se decía, siempre se buscaba un gran motor, pues los cines, sí. Tal. Pero bueno, es que los cines es otro sector que va como va, o sea... Claro. Y se apostó por, en vez de los cines, buscar un establecimiento grande de venta de lo que fuera que tirase de los otros, pues o de venta de informática y artículos electrónicos o cualquier otra cosa de ese tipo, pero de venta masiva, de un establecimiento de ropa, sí, H&M, Inditex, o lo que fuera, sí. O Primark o cosas por el estilo. Pero claro, tú puedes poner a la venta muchas cosas, pero tiene que haber compradores, y en tiempos de crisis, ¿qué compradores va a haber? De todas formas, es que tampoco hay población suficiente para tanta oferta de centro comercial aquí. Por más que, es decir, que la gente venga al IKEA, sí. Que es de los que más mueven, si quieres... Mira, te voy a decir una cosa. Hace unos días estuve viendo un estudio que se hizo sobre la ciudad a principios de los años 90. Llevaba solo unos pocos años abiertos los 2 hipermercados y el Corte Inglés. Estoy hablando de lo que entonces era Continente y Alcampo, más el Corte Inglés. Y acá estaba también el centro Cuatro Caminos, el centro comercial. Bueno, pues según ese estudio, sumando esos grandes centros más los comercios tradicionales de Coruña, la capacidad, la oferta comercial que tenía Coruña era para una ciudad de 600.000 habitantes. En esa época. En esa época, a principios de los 90. Y no llegamos a 300.000. Y no, en aquel momento estaba en 240.000 habitantes. Pero la cuestión era que la oferta comercial de Coruña no era solo para Coruña. Coruña en aquel momento era capaz de atraer clientes de toda Galicia. En los 90. A principios de los 90. Bueno, yo recuerdo cuando abrieron los 2 hipermercados, recuerdo que había hecho un reportaje colas en el aparcamiento de uno de los hipermercados. En aquel momento era muy fácil hacerlo porque había matrículas provinciales. Venían docenas de coches de Lugo. Docenas. Te estoy hablando. Recuerdo haber hablado con una persona de Ribadeo que venía hasta aquí a comprar, a un hipermercado. Madre mía. Y tú recuerdas perfectamente lo que se tardaba en llegar desde Ribadeo en aquel momento. Ya te digo, no era broma esa carretera. Y de Lugo capital venía muchísima gente. Muchísima gente. Bueno, pues ahora multiplica el número de centros comerciales que hay en la ciudad, la mejora que ha habido en las comunicaciones, y ahí tienes. Sí, pero ahora hay centros, digamos, hay centros intermedios por todas partes. Tú vas por cualquier carretera. Pero sigue habiendo mucha gente que dice, me voy a comprar esto, voy a Coruña a comprar, pues porque esto no lo hay en mi ciudad, o porque simplemente por el esnobismo de me voy a comprarlo a Coruña. ¿Me entiendes? Entonces... Por cierto, tú dices como yo Coruña, ni La Coruña ni A Coruña. Dices Coruña. El 90% de las veces digo Coruña, porque los que somos de Coruña, yo creo que decimos Coruña.
pero por comodidad simplemente. Yo siempre que lo escribo a Coruña, porque llevo 20 y tantos años trabajando poniendo a Coruña, entonces no pero hablando, ¿verdad? Que yo es que defiendo siempre que los de aquí decimos Coruña. Decimos Coruña. Ya que estás hablando del tema del nombre de las calles, no tenemos muchas calles con nombre industrial, ¿verdad? Aquí. Con nombre industrial. Bueno, sí. Las calles del polígono de Agrela llevan... Gutenberg, sí, son todas de inventores y científicos, sí. Pero de nombre industrial, no sé a qué te refieres como industrial. Quiero decir, igual que teníamos de oficios, sí. Pues cestería, tal... Sí, pero de algo así... Es que yo tengo una teoría, que es decir, aquí en un momento dado se nos implantó, lógicamente, no es que no hubiera industria, pero sí. Coruña es una ciudad comercial, una ciudad de comerciantes. Sí. Entonces, que de alguna manera es un poco impostado lo que nos tocó, la implantación industrial que nos tocó con el desarrollismo, sí. Pero que como que no la hemos asimilado, como que nos falta encontrar nuestro sitio. Es que aquí la industria llegó muy tarde. Porque no teníamos muy tarde, industrial. Claro. Esta era una ciudad comercial. Entonces, la industria que había hasta los años 60, hasta principios de los años 60, era muy reducida. Era de pequeñas... Por ejemplo, en el siglo XVIII nace una fábrica de jarcia y cordel en la zona de Riazor, y ahora ese sitio se llama Calle Cordelería. Calle Cordelería. En Cuatro Caminos había una fundición que era de un señor que se llamaba Joaquín Galiacho, y hoy existe esa calle. Anda, ni idea. Está al lado del Parque de Oza. ¿Me entiendes? Entonces, y hay, por ejemplo, en Cuatro Caminos estaba la fundación de la familia Wonenburger. Sí. Que mucha gente no se fija, pero si tú ves las tapas de las alcantarillas de la mitad de Coruña, verás que pone Fundición Wonenburger. Uh-huh. Ese señor que al mismo tiempo fue el que hizo el relleno, en la ría, donde hoy están las famosas chabolas, donde estaba la conservera Celta, donde estaba la fábrica de jabones de La Toja. Toda esa zona se rellenó por Wonenburger para hacer un polígono industrial en los años 30. Todo eso eran fábricas. Es el mismo Wonenburger que María Wonenburger, la famosa matemática. Claro, sí. Es la familia. Pero no tenemos, por algún motivo aquí no, nuestra tradición es comercial. Claro, porque esta era una ciudad de comerciantes, claro, porque tenía un puerto... Y una ciudad muy militarizada, con toda la burocracia que eso generaba... Esta ciudad fue la cabecera de la administración central, no había otra, en aquel momento solo era central. Estaba el capitán general de Galicia, que era el gobernador de Galicia, estaba la audiencia, estaba... todo el ejército. Aquí había un montón de cuarteles con todo lo que suponía eso, toda la administración que conlleva el ejército. Aquí había talleres del ejército, había sanidad, había todo tipo, porque era la cabecera de la región militar. Uh-huh. Entonces, entre funcionarios, militares, gente que trabajaba en la banca, era una ciudad de ese tipo. En la que a las 3 de la tarde ya no trabajaba nadie prácticamente de la administración. Claro, trabajaban las tiendas, pero mucha gente dejaba de trabajar. Por eso había después por las tardes una vida cultural muy activa, muchos actos sociales, porque había gente que se lo podía permitir. Ahí nos ganamos el de La Coruña se divierte, claro, ¿no? Y al mismo tiempo, como era una ciudad también de muchos profesionales liberales, abogados, tal, y ahí nació Ahí eso mucho venía también del negocio de la inmigración. También. Es decir, toda la gente que se fue pues generaba entre movimiento de divisas, servicios... El hecho de tener un puerto da mucha actividad a una ciudad, sobre todo en la época en las que las comunicaciones marítimas eran decisivas. Uh-huh. Y el estar aquí como puerto de salida hacia América... Bueno, eso cuando lo conseguimos, porque nos costó también Sí, pero bueno, cuando ya se liberalizó toda esa actividad y aquí era un puerto de salida hacia América, eso tenía una actividad tremenda el puerto. Entonces eso generaba también muchísimos negocios. Bueno, pues aquí la industria que había era de muy pequeño tamaño, a diferencia de otros sitios, como en general en Galicia ya no hubo industria de gran tamaño.
No. hasta el siglo XX. Bueno, pero aquí cuando surge, a principios de los años 60, empiezan a instalarse algunas empresas, como fue Aluminios de Galicia, se instala también lo que se llamaba entonces Genosa, hoy SGL Carbón, pero lo de la instalación de la refinería tuvo o sea, más que un impacto real sobre la economía, que lo tuvo, fue un impacto psicológico, porque era una gran empresa que se instalaba, la gente creyó que íbamos a atar los perros con longaniza aquí, porque en aquella época el petróleo era básico para todo y se consideraba que tener una refinería, el que íbamos a circular en coches de oro por las calles, la gente pensó que iba a ser una revolución económica. Pero lo que no sabe mucha gente es sobre lo que tiene más repercusión económica es sobre el puerto. Yo creo que ahora se está empezando a enterar la gente. No lo quisimos saber. Claro. Yo recuerdo que nos comentaba, el día que hablábamos con Jesús Echevers, sí, nos decía que, claro, decir, el puerto, todos, sobre todo si echamos la vista atrás, nos damos cuenta hasta qué punto era una mina, ¿no? El puerto. Bueno, sobre todo la generación de nuestros padres, que es la que más lo vivió. Pero él nos decía que Coruña, pues había esa parte de Coruña más elitista que decían, huele a pescado. Sí, sí. Y nosotros le decíamos, huele a dinero. Pero claro, todo eso que se movía, todo ese dinero quizá nubló, y la falta de tradición. Pero es que eso mismo se puede decir de la refinería. Yo vivo en Los Castros y allí, cuando sopla el aire de la zona del puerto petrolero, huele. Y tú podrías decir, huele a combustible, pero... Sí, pero hay una pero diferencia. desde el que sea responsable del puerto dirá, huele a dinero. Pero dinero que se queda... no se reparte tanto como se repartía el dinero del pescado. El dinero del pescado afectaba a mucha más gente. Yo te puedo decir que mucha gente piensa, tú dices, la refinería yo creo que tiene ahora sobre 700 empleados. Esos son empleados de la plantilla de la refinería. Pero tú sabes la cantidad de empleo que genera la refinería en las industrias auxiliares de mantenimiento. No. Pues eso no lo sabe la gente. No, desde luego yo no tengo ni idea. Pues hay centenares de personas que trabajan para la refinería, no en la refinería, sino para la refinería. Centenares. Supongo que cuando termine el traslado del puerto petrolero, sí. Del puerto petrolero, supongo que también va a afectar al empleo indirecto que genera, ¿no? ¿O se lo llevará directamente para allí? Eso es un simple traslado. Ya la operación de traslado ya va a generar empleo. Bueno, pero ese es un empleo que empieza y termina. Sí, pero el traslado es una cosa pero cultural. El traslado, o sea, la gente que trabaja para la refinería no trabaja solo de Coruña, es de toda la comarca e incluso de Galicia. Entonces es gente que va a dejar de estar trabajando en el puerto petrolero de la ciudad para irse. Lo que pasa es que tú imagínate, echemos la vista adelante. Es decir, el pescado tiene un significado, es decir, genera un tipo de vida, un tipo de economía de una forma, y la refinería, pues lo mismo, pues la tendencia es el petróleo acabará algún día. Pero es que ¿quién puede decir lo que va a pasar dentro de 50 años? O dentro de 20, o dentro de 10. No, lo que pasa es que eso es una de las preguntas que deberíamos hacernos. Pero es que a mí me resulta muy difícil pensar lo que va a pasar dentro de 5 años. Entonces, yo recuerdo cuando hace 20 o 25 años se decía que el petróleo se iba a acabar dentro de 30, al cabo de 30, y te estoy hablando hace de 25. Ahora no paran de descubrirse nuevas bolsas de petróleo, yacimientos. A mí los profetas estos que dicen dentro de tanto tiempo va a pasar esto, como los que dicen dentro de tanto tiempo no va a haber periódicos de papel, a lo que yo siempre digo, ¿y verdad que los discos de plástico, los vinilos iban a desaparecer? Bueno, pues ¿quién iba a pensar que en plena época de la tecnología la gente se muere por comprar vinilos? No, yo estoy convencida más de una cosa, que tenemos mucho de cíclico. Mira todo este tema ahora de la impresión 3D, estamos volviendo a una cultura maker, a un hacer con las manos que pensábamos que estaba desterrado y sin embargo no, pero y además, hay cosas como que vuelven a actualizarse, ¿no? Pero y además, vamos a ver, ¿quién puede saber cómo va a evolucionar una empresa, un sector? Hoy en día es que a mí me parece... la transformación de los modelos de negocio. Pero todo el nacimiento, ¿quién podía pensar? Uber, por ejemplo, el tema de los taxis. Pero yo ya no voy a cosas de innovación, sino simplemente, ¿quién podía pensar hace 30 años
que aquí, que estamos en la esquina del fin del mundo, iban a hacer Inditex, una corporación que es la líder mundial en el sector textil. Fíjate, eso es una de las cosas que dentro de este proyecto de mudanza, esa intención que tenemos de 50 años hacia atrás, 50 años hacia adelante, claro, ¿quién lo iba a saber? Entonces, por eso la pregunta de qué cuentan nuestros padres y abuelos, pero qué van a poder contar nuestros hijos y nietos. Por ejemplo, una pregunta que nosotros nos hacemos, que debatimos mucho, ¿qué conocimiento se está perdiendo en las personas que puede ser una oportunidad? Cuando nació Inditex, poca tradición empresarial tenían, sí, fábricas, pequeñas empresas, fábrica de confección, minifundismo, tal, pero muy efectivamente... Minifundismo empresarial. Entonces, toda esta tradición, por ejemplo, de costureras y modistas que teníamos, se fueron para casa, porque cerraron. Si no llega a haber alguien con esa visión de capturar ese conocimiento y reorganizarlo en algo, no pero podría. Es que efectivamente, pero aquí lo que se conserva es el conocimiento. De hecho, el Inditex aquí prácticamente ya no fabrica en España. La producción está en otros países, deslocalizada. Pero el conocimiento es lo que se queda aquí. Bien, aquí se hace el diseño. Él fue capaz de ver en el momento dado, y de ahí nació ese imperio. Pero es que el conocimiento del grupo está aquí, en Sabón. Aquí es donde se diseña todo. Y ahora ya viniendo para la Plaza de Lugo también. Sí, pero me refiero que el conocimiento del grupo está aquí. Por ejemplo, hay otra empresa gallega que también está triunfando, Bluesense. Bueno, Bluesense decidió que era absurdo intentar fabricar aquí en Galicia, o en España, o en Europa. Dijo, pero ¿cómo voy a fabricar yo productos de electrónica más baratos o al mismo precio que los chinos? Imposible. Entonces dijo, lo que voy a hacer es, yo voy a fabricar allí, pero lo que yo les diga desde aquí. Y ellos aquí, en Santiago, ellos están en el Polígono del Tambre, me parece, y ellos diseñan desde aquí, y lo que verdaderamente vale dinero, que es el diseño, lo tienen aquí. Lo que pasa es que las repercusiones, es decir, la preocupación, sobre todo con esta crisis obvia y evidente en la ciudadanía, es no hay empleo suficiente. Claro. Entonces, ¿en qué punto deberíamos, o cómo reengancharía ese pasado en el que, además, la ciudadanía es emprendedora, la ciudadanía se busca la vida? Por supuesto, ¿qué remedio te queda? Tremendamente emprendedora, pero el empleo va por otros derroteros, ¿no? Por supuesto. Existe. Entonces, pero de alguna manera las ciudades son, ante todo, economía, porque si no tienes para comer, no hay nada. Claro. Sobra todo, sobra cultura, sobra... Entonces, ¿en qué punto hay que reconvertir? Hay que es que lo que tiene que darse cuenta la gente es de que sin formación no va a ninguna parte. Antes había mucha gente que no tenía ningún reparo en no formarse porque sabía que había trabajos en los que no se requería esa formación. Eso va a desaparecer a marchas forzadas. Sí, pero es que las profesiones cambian. La formación yo creo que no va acompasada con lo que... No, claro va que muy no. lenta con respecto Claro que no, porque el mercado formativo tarda mucho, y ya no digo la formación que no es reglada, el mercado libre de la educación, eso va buscando la demanda, es la oferta privada, pero lo que es la educación reglada, eso tarda muchísimo en adaptarse. ¿De qué viviremos aquí dentro de 20 años? ¿Cuál será? Pues seguramente igual que ahora, del comercio. Pero perdimos un poco esa fuerza. Quizá deberíamos recuperar. ¿Pero por qué la perdimos? No sé quién decía lo que hemos perdido es capacidad de compra, no oferta comercial. Bueno, es que aquí la oferta comercial es devastadora. Es que sí, pero bueno, el flujo de mercancías y servicios, quiero decir, no sé quién decía el otro día que es verdad que somos la periferia de Europa, pero si miras el mundo, sí, estamos estratégicamente centrales. Sí. Entonces, eso es algo que sí deberíamos recuperar. Sí, pero es que el problema para mí es que ciudades que como la nuestra estén en una posición estratégica, yo creo que somos muchas y otras tienen mayor capacidad para hacerse ver o para presionar. Y entonces, eso de que somos puentes, eso de que estamos a caballo entre Europa y América, somos un punto de paso para todas las mercancías. Sí, efectivamente, y también Vigo, y también otras ciudades como Bilbao o como Gijón, ¿me entiendes? Pero es la capacidad para
para presionar, para hacerse ver, la inteligencia de llegar a un sitio y decir, este soy yo, y muchas veces nos falta eso, el saber promocionarse, el saber venderse. Hay mucha gente que llega a esta ciudad y se sorprende de lo que hay. ¿Tú crees que en este momento... Yo recuerdo que en un conversando con Juan Freire, sí. A él hablando, estábamos también así tirando del hilo por un lado y por otro, y en un momento decía, hay ciudades con exceso de identidad y eso es un problema. Sí. Porque se han quedado ancladas en una identidad determinada. Claro, sí. Pero resulta que en realidad hoy en día, pongamos Coruña, por ejemplo, que sí tenía un coruñesismo, por decirlo de alguna manera, muy marcado, pero en realidad se ha olvidado, tampoco hay... No se ha actualizado. El problema es ese concepto, claro. El problema es ese concepto de coruñesismo, porque yo cuando me hablan de coruñesismo, una cosa es que haya una identidad coruñesa, yo creo que sí que la hay. Entre comillas, sí, de coruñesismo. Pero es que cuando se habla muchas veces de coruñesismo, se habla de una cosa que a mí me parece absolutamente rancia. Absolutamente. Arcaica. Y entonces, a mí eso me suena al antiguo régimen. Claro, pero es que si vamos a esa identidad, como ciudad deberíamos recordar que sí, nuestra tradición comercial, cómo somos, cómo decir... Mira, a mí... Si no, no vamos, porque si no hay que fabricar una nueva. Hay una cosa que tú decías que la gente inventa cuando se ve en una situación difícil, trata de salir del paso. Hay una cosa determinante para esta ciudad. Hablábamos antes de que vivía de la administración, del ejército, tal, tenía una serie de personas que tenían su futuro garantizado y la ciudad vivía, pues, más o menos de abastecer a esa gente. Bueno, cuando se decide que la capital de Galicia se va a Santiago... Fue un impacto tremendo. Toda una masa de funcionarios se trasladan o a vivir allí o a trabajar allí, porque mucha gente siguió viviendo aquí. Pero desaparece mucha parte de la administración periférica del Estado, aunque otra se queda, pero la ciudad lo nota. Aquí no se... La gente no dijo, tal, qué tragedia, y se quedó llorando. La ciudad se reinventó. Dijo, bueno, no tengo esto, pues ya me buscaré la vida por otro lugar. Y la ciudad evolucionó. Pero yo me pregunto cuál es ahora la identidad. Yo creo que la ciudad tiene muy, muy claro lo que es. Es una ciudad totalmente orientada al comercio y a los servicios, como muchas otras ciudades de España, pero yo creo que en esta hay una vocación terrorífica de eso, pero terrorífica. Y lo que sí yo creo que esta ciudad no tiene conciencia es de que la ciudad no se acaba en los límites de la ciudad. Bueno, eso es una asignatura pendiente aquí. A ver si por fin cruzamos esa línea. Pero y nos damos hay mucha gente que no sabe que los municipios más próximos a la ciudad tienen 150.000 habitantes. Es decir, que esto en realidad no es una ciudad de 250.000, es una ciudad de 400.000. Sí, pero Coruña no ha sido, o sea, ha tenido grandes etapas de dar la espalda a todo lo que tenía. Por supuesto, bueno, pero hecho, eso es, se lo está pero casi ese es, o sea, pero ese es ese coruñesismo que decía yo. Rancio. Pensarse que la ciudad no es ni siquiera todo el término municipal, sino hasta el centro y poco más. Bueno, son las fotos de siempre y tenemos ciudades que no salen nunca en la foto. La Zapateira es una ciudad, pero Los Rosales es una ciudad completa. Por supuesto. Y Novo Mesoiro. Novo Mesoiro no sale en la fotografía. Claro que no sale Entonces, en ninguna parte. Yo me pregunto de qué ciudad hablamos muchas veces. Pues mucha gente habla de una ciudad que se acaba en Juana de Vega. O en Cuatro Caminos, como mucho. Pues sí. Mucha gente habla de esa ciudad. Pero es que la tradición comercial se ha ido del centro. Pero es que para mí, Culleredo, Arteixo, Oleiros, Sada incluso, son esta ciudad. Son esta ciudad. Porque es que la gente viene a trabajar a esta ciudad o vive en esa ciudad y trabaja aquí. La población más joven la tenemos en los alrededores. Coruña es una Pero ciudad. ¿cómo no va a estar en los alrededores si no hay quien compre un piso en el centro? ¿Cómo no va a estar en los alrededores? Y sin embargo tenemos Pero si es que esta ciudad lleva 20 años sin crecer o más, porque la gente joven ha tenido que marcharse. Pero porque no le ha quedado más remedio. Algo que señala la gente que viene de fuera a veces, en cambio, que ves para la población mayor, que es una ciudad con mucha calidad de vida,
pero tampoco somos Es una ciudad con mucha calidad de vida para quien puede permitirse vivir en el centro. Para quien puede... Sí, claro, que es lo que viene la gente. Claro, lo que ve la pero gente yo estoy fuera. convencido. Esta es una ciudad que si tú vives en el centro es una ciudad deliciosa. Todo te queda a mano, puedes llegar andando a cualquier sitio. El centro de la ciudad es llano, además. Tienes por un lado la playa, por el otro lado tienes el puerto. Sí, pero cuando volvemos en bici ya nos toca cuesta arriba. Claro, sí. pero eso es para quien no vive en el centro. Entonces, el reto es conseguir que todos los barrios de la ciudad estén al mismo nivel que el centro. Porque no es así, no están al mismo nivel que el centro. No tienen los mismos servicios ni los mismos equipamientos. Entonces, y después conseguir que todo el área metropolitana esté al mismo nivel que la ciudad. Sí, cuando se consiga eso, esta ciudad se habrá transformado. Porque lo que no puede ser es que hoy en día se tarde en llegar a un sitio como Sada. Yo eso lo hablo mucho con los compañeros de área metropolitana que hacen la información de área metropolitana. No tiene sentido que Sada, que está a 18 kilómetros de Coruña, se tarde media hora en llegar. Porque la carretera es la misma que había hace 50 años. Exactamente la misma. Mejor asfaltada, pero es la misma. Sí, un poco mejor asfaltada. Y te encuentras en las curvas casas que son de hace 100 años. ¿Y cómo quieres solucionar eso? Pues no lo sé, pero hay expertos en comunicaciones. Pero ¿alguien ha tenido voluntad de superar eso alguna vez? Bueno, yo espero que no. ¿Y cómo es posible que tú construyas urbanizaciones y urbanizaciones y urbanizaciones en todo lo que es el entorno de la ciudad y que no haya comunicaciones, que no se hayan hecho antes las comunicaciones que las casas? Yo creo que aquí el único sitio que he visto urbanizar antes de construir ha sido Los Rosales. Sí, claro. Porque todos los demás sitios se construye y luego, sí, con bueno, suerte, se van haciendo... ¿Y tú viste a alguien que se preocupara de ensanchar o de buscar una nueva comunicación para toda Zapateira antes de construir las docenas y docenas de urbanizaciones? Eso es un caos. ¿Y tú has visto el caos que se ha montado ahora en el Pavo Real y todo hacia el Paseo Marítimo desde que abrir la apertura de la tercera ronda? Sí, claro. O sea, hemos supuestamente descongestionado por un lado el propio Cuatro Caminos, porque está una de las salidas, pero hemos montado unos caos por otros impresionantes. Tú oyes el tráfico todas las mañanas y es Linares Rivas atascado, pero toda la zona del Paseo Marítimo atascado. Entonces, ¿qué solución aporta eso? Pero también es verdad que aquí a la gente le cuesta mucho despegarse del coche. Muchísimo, muchísimo, pero porque se ha implantado la cultura de que el que no se desplaza en coche es que es un pobre. Yo que viajo muchísimo en el autobús me doy cuenta de que la inmensa mayoría de los usuarios, la inmensa mayoría, son gente que no tiene coche porque o son gente mayor o mujeres mayores, o estudiantes menores de 18 años. Y entonces dices, pero ¿qué pasa? ¿El que va en transporte público es porque no es un miserable que no tiene dinero para comprarse un coche? Bueno, en Coruña había mucho de eso, sí. No, claro, pero es que eso, si tú coges la gente de la edad de nuestros padres, tiene esa mentalidad. Sí. Si tú le dices, no, yo es que bajo andando o voy en bici o cojo el autobús, y te dirá, pero si tienes coche, ¿por qué no lo usas? Y entonces dice, cuando le dices, pues porque no me da la gana, porque no me da la gana venir aquí a trabajar en coche, tú no sabes la locura que es. Bueno, es que no sé ni dónde tendrías que alquilar una plaza. Bueno, aquí hay compañeros que se van a aparcar donde la escuela Pablo Picasso, a las 9 de la mañana. Pues ya verás cuando se pongan delante del Teatro Colón a decirte, ¿a dónde va usted que no tiene tarjeta de residente en la Ciudad Vieja? Va a bloquear la gente. Si no produce algo peor, porque, no sé, tal y como ya está la gente con las rutas, el flujo hacia los centros comerciales, pues a lo mejor ya abandonan de todo la idea de... Yo no lo sé. Del centro de la ciudad. No lo sé. En teoría, a mí me parece bien que saquen los coches de la Ciudad Vieja, me parece perfecto. Me parece perfecto que haya una zona de la ciudad muy amplia en la que no se pueda circular, porque yo, por ejemplo, en mi familia, que es de León, todo el casco antiguo de León no se puede circular y no pasa nada. Y es un casco antiguo que es 3 veces el de Coruña, de grande. 3 veces el de Coruña. Y no pasa absolutamente nada. Y tienes que dar unos rodeos en coche, pero descomunales, para ir de un sitio a otro, porque queda en el mismo centro de la ciudad.
Y no pasa absolutamente nada, nadie protesta. Ahora, claro, son muy conscientes de lo que tienen allí. Tienen un casco histórico valioso, tienen una catedral que es una maravilla, y entonces dicen, esto es el precio que hay que pagar. Yo aquí no veo dispuesto a nadie a renunciar a nada. Pero es que aquí, de hecho, se han destruido edificios maravillosos. Y la gente aplaudiendo. Sí. Y la gente aplaudiendo. Claro, por eso yo me pregunto lo de la identidad, Guti. Pero es que al margen de la identidad coruñesa, yo siempre lo digo, ese es un mal que hay en Galicia. Aquí en Galicia durante muchísimo tiempo se ha identificado. Y es una mentalidad, pese a que estamos en una ciudad, aquí hay mucha gente que sigue conservando esquemas rurales. Y esto para mí es una concepción rural, que se identifica lo antiguo con lo viejo. Con lo viejo. Pero lo viejo en el sentido peyorativo, de decir, una cosa antigua no vale porque es vieja. Y una cosa nueva es buena porque es nueva, simplemente por eso. No, algo va cambiando. De hecho, no te fijas que y con la red se acentúa mucho, que se está recuperando mucha fotografía de espacios tal. Empiezas a ver un poco ese movimiento. Esa es una mentalidad joven y de gente que tiene una determinada formación. Ahora yo te reto a ir a cualquier sitio, a cualquier pueblo de Galicia, y que les digas, no tires esta casa porque es antigua y tiene un valor, ya no te digo arquitectónico, sino que lo que llaman los arquitectos valor ambiental. Es decir, que lo que decimos que identifica a esa zona. Y la gente te dice, ay no, tírala que yo quiero una casa nueva. Así tenemos unas muestras de feísmo que nos inundan y que nos... Pero ya no se trata de feísmo, se trata de simplemente tirar las cosas porque, aunque hagas una casa preciosa después, pero dices, ¿pero por qué tienes que tirar esa casa? ¿Qué mal te hace? Pero es simplemente, a lo mejor a esa persona le recuerda un pasado que no le es agradable, de privaciones o de... me acabas de recordar una frase del arquitecto Jordi Borja que me encanta, que dice, la ciudadanía no siempre tiene razón, pero siempre tiene razones. Claro, quizá lo que falta es esa capacidad de indicar, es posible, es un concepto interesante, se le recuerda a un pasado que no un pasado se quiere... con una casa con cuadras, sin agua corriente... Sin embargo, ha habido zonas de Galicia que se han hecho recuperaciones maravillosas. Sí, pero muchas veces a costa de... Sí. A costa de... Y es que tú cuando te encuentras que en esta ciudad se han tirado casas pero súper interesantes y tú dices, pero ¿cómo es posible? Y a veces por parte de instituciones. Muchas veces. Pero la antigua sede de la Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo, que se llamaba así, lo que después fue Caixa Galicia, era un edificio precioso en San Andrés. Y lo que han hecho... Y lo tiraron. Sí. Lo tiraron. Y hoy que todo el mundo dice, esta es una ciudad llena de edificios altos, es una barbaridad, pues en la época en la que se construía la gente aplaudía con las orejas, porque se consideraba que llenar la ciudad de edificios altos era un símbolo de progreso. Sí, pero además, bueno, sin ningún tipo de planificación, ¿eh? Por supuesto. Que no se ven en casi yo ningún una vez sitio. En un foro en internet, la gente estaba colgando fotos de la ciudad. Y mucha gente no se ha fijado que si tú te vas al Parque de Bens, en el Parque de Bens hay una zona que se sale de los recorridos normales por donde la gente anda y desde allí divisas así todo transversal la Ronda de Outeiro. Pero tienes de frente a ti todo lo que es la península de la ciudad y se ve toda la hilera de rascacielos. Uh-huh. Bueno, pues hubo uno que metió esa imagen de la ciudad así y un comentario fue: ¿dónde está esa ciudad que tiene esos edificios tan altos? Parece pequeña, pero tiene muchísimos edificios muy altos como para ser de ese tamaño. A mí un arquitecto me dijo una vez, si tú vas a San Sebastián y ves el paseo que tienen ellos, te haces una idea de lo que pudimos haber hecho en esta ciudad. Y no lo hicimos porque no nos dio la gana. Yo creo que a mucha gente habría que mandarla de viaje, Guti, porque como tenemos un paseo, se creen que debimos de inventar los paseos marítimos aquí. Entonces, yo creo que falta un poco eso.
Mira, no nos va a llegar con un conversando, ¿eh? No nos va a llegar porque a mí me quedan cantidad de hilos. Aparte, tu conocimiento de la ciudad me sorprende. Es de trabajar. Me has dejado, de verdad, bueno, y de mucho contacto. Es la sección esta que tenéis, ¿cómo es? La Coruña que viví. La ciudad que viví. La ciudad que viví. Es decir, bueno, ahí me han contado muchísimas cosas, pero de esas cosas cotidianas que se han ido perdiendo y que la gente sabe, pero que se han ido... Hay mucho conocimiento, ¿eh? Muchísimo, porque claro. Las personas están ahí. Claro. Ahora, por suerte, somos la primera generación que... Es decir, con esta esperanza de vida tan... Bueno, la de nuestros padres, sí, es la sí, primera sí, generación. Sí. Entonces, hay mucho conocimiento por recuperar de la ciudad y de muchas cosas. Sí, y es una pena no hacerlo. Esto no nos va a llegar. Recuerdo, hay una anécdota que quiero decir, porque de alguna manera sí hemos estado tocando el tema del factor industrial, que en Coruña no existía como tradición. Y a mí me encanta la anécdota, me gustaría que la dejaras contada para que quede grabada, que contaste de tu padre, que fue de los primeros trabajadores que vinieron a la refinería y lo que le encargaron. Él le metieron en el departamento de control de materiales y entonces lo que me contó era que ellos tenían lo que era todos los repuestos de toda la refinería, que había, por supuesto, miles de piezas, todas distintas, pero lo que hicieron fue sin ordenadores. Llegarles con camiones cargados de esas piezas que venían de Estados Unidos, encima, con toda la documentación en inglés y todos los sistemas americanos. Se los volcaron literalmente allí, en un almacén, y les dijeron, aquí está, ordenad esto como vosotros veáis. Y claro, pues hubo que inventarse un código para todas aquellas piezas, que había miles de piezas, docenas de tipos diferentes de válvulas. Que ni las conocerían en principio. Claro, porque además tú podías encargarte de los materiales, pero no tenías por qué saber qué era todo aquello. Pero cuando viniera algún trabajador, algún ingeniero o lo que fuera, a decirte quiero una válvula de 3 tubos y de este grosor, tú tenías que dárselo. No podías estar buscando allí en medio de un mare magnum de piezas. Pues hubo que inventarse un código. Y se lo inventaron ellos. Mi padre me dice que tuvo que inventarse, decir, bueno, pues la que tiene 3 tomas y tiene este diámetro tal, le vamos a llamar 3C tal o no sé. Así. Hubo que partir de cero. Me pregunto si conserva alguna anotación de aquello, si conservarán en la refinería. Lo dudo porque... Se lo habrán cargado. Lo dudo porque ahí sí que se notó, por ejemplo, cuando la refinería empezó con una serie de gente que sí, habría ingenieros y gente que tenía una formación en ese sector, pero mucha gente podía tener una experiencia laboral de una cosa, de otra, pero no específicamente en eso. Entonces, sobre la marcha se fueron formando ellos también. Y todo eso, cuando en los años 80 llega la siguiente generación de trabajadores, ahí ya se incorporan licenciados, ingenieros y todo tipo de gente que relevó a esa otra gente que ya empezaba a jubilarse. Y ahí se produjo un cambio radical en la refinería. Bueno, creo que vamos a tener que continuar conversando porque hemos empezado a avanzar un montón de temas. Cuando queráis. Estupendo. Muchas gracias. A vosotros.